Buenos días, bendiciones. Bueno, hoy vamos a hablarles sobre los dominios en la lógica del precio. Los dominios los encontramos en los posicionamientos del mercado, en las velas alcistas, en su liquidez y en sus proyecciones bajistas, o sea, en sus mechas, encontraremos presiones bajistas. Igual que en las velas bajistas, en su liquidez y en sus proyecciones alcistas, o sea, en sus mechas, encontraremos presiones alcistas. Vamos a darle un ejemplito aquí, que tengas idea de lo que te estoy hablando. Vamos a abrir aquí explicarte y así tenemos la vuelta. Bueno, lo que te venía diciendo, te venía contando, te venía anunciando, ya sabes, estamos hablando sobre los dominios. Dominios Dominios en la lógica del precio. Dominios del precio. Dominios del precio. Del precio. En velas bajistas. Y alcistas. Yo sabes, yo creo que no hay necesidad de repetirte que una vela alcista es aquella de color verde y que nace desde abajo hacia arriba. Su apertura es desde abajo y su cierre es arriba. Esas velas tienen mecha, las velas alcistas, su liquidez la tienen por la parte de arriba y las proyecciones, las velas de abajo, tienen proyecciones de bajista, la tienen en la parte de abajo. Por ejemplo, una vela alcista, una vela alcista comienza en la parte de abajo y termina en la parte de arriba. Esas velas alcistas pueden tener mecha de la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de arriba, las velas alcistas es donde tienen su liquidez. Esa parte de aquí, esa mecha de arriba, es donde el precio baja. El precio de las velas alcistas, ¿sabes? Las velas alcistas siempre van a tratar de buscar esa liquidez que es de la parte de arriba. Y aquí en la parte de abajo, esto se le llama proyección bajista. ¿Por qué proyección bajista? Porque esta vela empezó aquí abajo, luego cogió hacia abajo, a los vendedores echaron el precio hacia abajo, luego los compradores vieron más fuerte y subieron el precio hacia arriba, luego volvieron y bajaron el precio y quedó ahí y cerró aquí. Entonces, este de arriba tenemos la liquidez al sistema y luego tenemos una proyección bajista. Para que sepan, que no se te olvide. En las velas verdes tenemos la liquidez en la parte de arriba y en la parte de abajo, las velas verdes, tenemos la proyección bajista. En las velas rojas, o las velas bajistas, sabe que las velas bajistas comienzan desde la parte de arriba de su apertura y en la parte de abajo tenemos su cierre. Al igual que las velas alcistas verdes, las velas bajistas, que son las rojas, van a tener sus mechas por la parte de arriba y por la parte de abajo. Sabe que las velas bajistas tienen su liquidez en la parte de abajo. Las mechas que se encuentran en la parte de arriba de las mechas bajistas, a eso se le llama proyección de compradores. Esta es la parte de arriba de las velas bajitas, se le llama proyección de vendedores o proyección alcista. Y aquí en las velas verdes, velas alcistas, su liquidez la encontramos en la parte de arriba y en la parte de abajo, si tiene mechas, se llamamos proyección bajista. Ahí para que la tengas claro. Bueno, continuamos. En las velas alcistas, como te estaba comentando, en las velas alcistas, en su liquidez y en sus proyecciones bajistas, o sea, en sus mechas, encontraremos presiones bajistas. Por ejemplo, aquí en la vela verde,
Y en las velas verdes vamos a encontrar presión de venta siempre en la parte de arriba y en la parte de abajo. Esto aquí encontraremos presión y encontraremos presión bajita y encontraremos presión bajita. Siempre en las mechas, siempre en las mechas de las velas verdes encontraremos presiones bajistas, presiones bajistas. Aquí para que no se te olvide, presiones bajistas. Encontraremos presiones bajistas en las velas alcistas. Presiones, presiones bajistas. Bueno, te repito, velas alcistas en sus mechas, ya sea en su liquidez o en su proyección de baja, siempre vamos a encontrar presiones bajistas. En las velas bajistas, en sus mechas, está en su liquidez de la parte de abajo y su proyección alcista, vamos a encontrar presiones alcistas. Presiones alcistas. Presiones alcistas y presiones alcistas. Aquí sabe que en las velas de color rojo, en su liquidez y en su proyección alcista, vamos a encontrar presión, presión, presión alcista, presión alcistas. Bueno, vuelvo y te repito, en las velas alcistas, en sus mechas, que sean su liquidez o en su proyección bajista, vamos a encontrar las presiones bajistas. ¿Por qué? Porque aquí los vendedores llevaron el precio hacia abajo. Arriba, llegaron a pagar tenían el mando y luego los compradores, los vendedores hicieron llegar el precio hacia abajo y lo cerraron ahí, igual aquí abajo. Ve la pajita comenzando la parte de abajo, ve los vendedores estaban el precio hacia abajo y luego los compradores tuvieron más precio, tuvieron más fuerza y llevaron el precio hacia arriba. Entonces, en las velas verdes, en sus mechas, encontraremos presiones bajistas. En las velas bajistas, en sus mechas, en su liquidez, que es la parte de abajo, y su proyección alcista, vamos a tratar las presiones alcistas, que no se te olvide. Bueno, continuando. En los dominios los vamos a encontrar en los posicionamientos. Ya tú sabes qué es el posicionamiento porque ya te explico. Ya sabes que los posicionamientos son los siguientes. Sabes que los posicionamientos son cuando hay una reversión, cuando hay un lote alcista y hay una reversión del lote bajista que se llama posicionamiento. Y viceversa, cuando tenemos un lote bajista y luego hay una reversión de un lote alcista, esto se llama posicionamiento de compra. Entonces, ¿cómo encontraremos los dominios? ¿Cómo tú vas a identificar los dominios? Vamos a hacer un ejemplo. Los dominios solo los trabajamos en las mechas, no en los cuerpos de la vela. Ojo que no se te olvide, los dominios solo los trabajamos en las mechas, no en los cuerpos de las velas. Vamos a dar un ejemplo a continuación y lo vamos a realizar con los posicionamientos de compras. Ya los dos posicionamientos de venta lo trabajan de la misma manera. Hoy para no estar alargando tanto el video, lo vamos a hacer en los posicionamientos de compras. El primer ejemplo de posicionamiento
un lote bajista, lote bajista. Entonces, para tener un procesamiento tenemos que tener una reversión de un lote al sistema. Y para la verga, para la verga. Entonces, ¿por qué un posicionamiento de compras, de compradores? Porque tenemos una reversión de un lote bajista, tenemos una reversión de un lote alcista. Se llama posicionamiento. ¿Cómo marcamos su dominio? Su dominio lo marcamos de la siguiente manera. Ojo a esto, que es primordial. El dominio lo consideramos de la siguiente manera. Siempre, cuando tenemos un posicionamiento de compra, una reversión, siempre en la primera vela del lote que hace la reversión, vamos a tener siempre un dominio comprador. Y siempre vamos a tener un dominio comprador, siempre, que no se te olvide. Siempre en la primera vela de los lotes, siempre en la primera vela de los lotes. Aquí tenemos una reversión con un lote alcista, siempre la primera vela, siempre la primera vela en su cuerpo va a tener dominio alcista. Y en su mecha, en la parte de abajo, tú sabes que como te comenté ahorita, las velas alcistas en sus mechas tienen dominio o presiones bajistas. O sea que aquí en la frente de la mecha, aquí vamos a encontrar un dominio de vendedores. Un dominio de vendedores. Ojo, que no se te olvide, te repito. Siempre, cuando tenemos un dominio comprador, porque es un dominio comprador, porque tenemos un lote alto que es revertido por un lote alcista. Siempre la primera vela del lote, siempre en su cuerpo vamos a tener dominio alcista. Y siempre en la mecha, siempre la mecha en su proyección, como es la primera vela del lote, en su proyección vamos a tener dominio bajista. Ojo aquí, no te confundas. Yo te dije aquí que en las velas de color rojo, en su mecha tenemos presiones alcistas. O sea que en su mecha, el dominio en los puntos de las mechas, hay presión alcista. Y tenemos presión alcista. Y tenemos presión alcista en esta mecha. ¿Por qué? Porque es una vela roja y en su liquidez, que es la parte de abajo, y en su proyección alcista, vamos a tocar siempre en las velas rojas en sus mechas, presión alcista. Pero ojo aquí, quiero que te quede claro, aquí, que está pendiente. Esta vela aquí, esta mecha aquí, superó, o sea, fue más grande, hizo una nueva baja, superando esta mecha roja aquí, esta mecha verde superó esta mecha roja aquí. ¿Qué quiere decir? Que esta mecha verde fue más fuerte que esta mecha que está aquí. ¿Qué quiere decir? Que esta mecha verde, cuando es superada por una mecha verde, ya esta ya no viene siendo, ya este no viene siendo una presión o un dominio de compradores, sino va a ser un dominio de vendedores. Vas a ser de un dominio comprador a un dominio vendedor. Así marcamos nosotros los dominios en momentos de los posicionamientos. Te repito, siempre en las puertas, en la primera vela del posicionamiento o del lote que está haciendo la reversión, vamos a encontrarse con el cuerpo dominio comprador. ¿Por qué? Porque este es un posicionamiento de compradores y en el cuerpo de la primera vela del lote, de ese lote comprador, siempre vamos a encontrar dominio comprador. En sus mechas, las velas verdes, primera vela del lote, siempre vamos a encontrar dominio vendedores. Pero aquí en la mecha, en la parte de abajo, en el posicionamiento, o que estamos en posicionamiento de compra, vamos a encontrar siempre en su mecha, punto. Vamos a encontrar dominio vendedores, el dominio vendedores, de los vendedores.
¿Por qué? Porque aquí tenemos presión bajista y en su meta tenemos dominio vendedor. En este caso, ¿qué pasó aquí? Aquí tenemos una vela roja y en su liquidez siempre vamos a tener presión alcista. ¿Por qué? Porque siempre en su meta, ya sea en su liquidez o en su proyección de alta, vamos a encontrar presión alcista. Pero en este caso, ¿qué pasó? Pues esta mecha superó la mecha de la vela anterior, la de mayor esta mecha de la vela de superversión de la vela anterior, que es roja. Entonces, como esta es una presión alcista por naturaleza, una presión alcista, que tiene una vela roja y encima que tiene unas presiones alcista y dominio alcista, pero como esta la superó, la fue más baja y es bajo más bajo que la mecha entera, entonces ya hasta aquí pierde su validez, pasa de ser dominio comprador a dominio vendedor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este dominio? Que cuando venga el precio y venga una vela, por ejemplo, de color verde, y supere el dominio comprador, mira, que aquí tenemos el dominio comprador, la vela que lo que hizo una conexión con este lote y cerró para arriba del dominio comprador. Quiere decir que aquí tienen más fuerza los compradores que los vendedores. Pero por eso no vas a poner una operación, no, pero que fue, hizo conexión con el lote, me conectó y quedó por encima del dominio comprador, voy a coger a la alza. Te tienes que esperar siempre, siempre, siempre. Tienes que esperar la confirmación de una vela que te confirme que esa fuerza vendedora compradora con esa conexión tenga validez, o sea, que tenga fuerza. ¿Cómo te confirma? Que tengas una vela roja, te puede hacer una revisión aquí, te puede rechazar aquí y puede cerrar por encima del dominio comprador. Así, esta es la confirmación que te da la operativa. Te están confirmando que está rechazando en el dominio vendedor, pero está cerrando por encima del dominio comprador. O sea, que te está diciendo que esta vela verde en realidad sí tuvo fuerza. O sea, no fue un rompimiento de su posicionamiento falso. Esta vela verde tuvo fuerza porque se conectó con este lote comprador y luego confirmó una vela roja rechazando en el dominio vendedor, que mira, en el dominio vendedores y cerrando por encima del dominio. Porque es una operativa, el mejor punto de entrada siempre por debajo del dominio vendedor o por debajo de la liquidez de la vela anterior. Nace la vela aquí, la pones aquí y te va a quedar una vela aquí. Ahí te expliqué cómo se marcan los dominios en posicionamiento comprador. Ese es un ejemplo. Vamos para otro ejemplo. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que tenemos aquí. Ya sabes que todos los ejemplos que te dé, ya sé de posicionamiento de compra. ¿Ves? Aquí tenemos una herramienta, aquí tenemos una de venta, ejemplo. Luego tenemos una reversión de ese lote de venta para formar un posicionamiento de compra. Y bien, la verdad. Y, y tenemos un posicionamiento de compra. Entonces, como te dije en el ejemplo anterior, siempre, siempre cuando haya un posicionamiento de compra, hay una reversión de un lote bajista, de revertió un lote alcista, tenemos un posicionamiento de compra. Siempre en el cuerpo de la primera vela del lote que hace la reversión, vamos a tener siempre un dominio comprador. Y siempre vamos a tener un dominio comprador. ¿Por qué? Porque es la primera vela del lote y es la primera vela del lote y de aquí para allá están dominando los compradores. Como te dije,
que siempre en las mechas, pensando su liquidez en la parte de arriba, en su proyección bajista, vamos a ocupar siempre el mismo vendedor. ¿Por qué? Porque ahí tiene unas mechas de las velas verdes, siempre tenemos presión bajista, o sea, que tiene esta mecha, la primera vela del lote en su proyección bajista, vamos a poner el mismo vendedor. Luego, aquí en esta vela, la vela roja, que fue la última vela del lote que fue revertido, yo se posiciona, como te comenté, que las liquidez de la vela roja, mecha, de la vela roja, no se producen, vamos a tener siempre presiones alcistas. Pero como esta vela, como la vela, la vela verde, el primer lote de la vela verde, no superó la mecha de la vela anterior, entonces aquí tenemos un dominio comprador en la mecha, en su liquidez de la mecha de la vela anterior que ya revertida. Aquí tenemos un dominio comprador. Entonces, te repito, siempre en la primera vela del posicionamiento y la primera vela del lote que hace la reacción también tiene su cuerpo, el mismo comprador. En su mecha, en su producción, siempre vamos a tener el mismo vendedor. ¿Por qué? Porque aquí tenemos en su mecha, en su mecha tenemos presión bajista. En esta vela roja, que es la última vela del lote bajista, que dio revertido por este lote del ciclo, esta vela fue más baja que la vela siguiente, o sea, que la vela verde, que la próxima vela verde, vamos a tener un dominio comprador. ¿Por qué? Porque en la vela roja, en su liquidez, en su creación, tenemos siempre dominio. Aquí lo vamos a operar de la misma manera, vamos a operar, está pendiente, que de aquí para arriba, de dominio comprador, de aquí para arriba vas a tener dominio comprador, fuerza comprador. Si llega una vela de color rojo, por ejemplo, una vela de color rojo, viene también subiendo y te cierra justo ahí, en el dominio vendedor, que puede darte una meta así en el dominio vendedor, ahí tienes una entrada precisa para comprar. Si puedes comprar, tú ya sabes que siempre no lo vas a coger siempre en un inicio de la vela, sino lo vas a coger siempre en su liquidez o por debajo del dominio comprador. Tienes la entrada ahí y tienes tu operativa ahí, efectiva al 100%. Ojo, ¿por qué cojo? ¿Por qué al alza? Porque me está cerrando con cuerpo en el dominio vendedor. Si está cerrando en el dominio vendedor, quiere decir que no tiene para romper, fuerza para romper y tomar un dominio vendedor. ¿Qué hace aquí? Cerrar con cuerpo aquí en el dominio vendedor y tenemos para una entrada operativa. Tercer ejemplo, tercer ejemplo, tercer ejemplo, tenemos lo siguiente. Usted sabe que este es el lote bajista, para tener posicionamiento de compra. Este lote bajista tiene que ser revertido por un lote alcista. Entonces, subiendo, subiendo, subiendo. ¿Qué tenemos aquí? Fíjate, aquí las dos mechas están del mismo tamaño. ¿Qué dice aquí? Que es una desinstalación, una simetría de mecha. Aquí no tenemos dominio de nada. No tenemos dominio de nada. ¿Por qué? Porque están las mechas simétricamente. Están cerradas simétricamente. O sea que aquí no hay dominio de ninguna parte. Los compradores ni los negros. Cuando hay una simetría, esta simetría quiere decir que estas dos mechas no existen. Las dos mechas no existen. O sea, que estas dos velas quedarían de la siguiente manera. ¿Sí?
queremos subir a una tasa única. Y esta vela verde queremos subir a una vela comando. Ojo con eso, ojo con la simetría. Estas dos velas quedaron simétricamente. Aquí no hay dominio de ninguno de los compradores ni los vendedores. ¿Esto qué significa? Que estas dos velas, estas dos mechas desaparecen y quedan las velas sin mecha, quedan así. Esta vela roja queda como si fuera una taza única y esta vela verde queda como si fuera como si fuera una vela comando. ¿Cómo marcamos aquí los dominios? No, aquí los dominios, aquí lo que tenemos es dominio de comprador y vendedor a la vez. Dominio de vendedor y de comprador de una vez. Se voy a marcar con una línea azul. En este caso, vamos a poner aquí una línea verde. Ahí tenemos comprador. Y aquí también tenemos dominio de vendedor. ¿Por qué? Porque no hay mecha. ¿Sí me entienden? No hay mecha. Entonces, para eso te olvides, cuando tú veas una simetría de mechas en un posicionamiento de compra, estas dos mechas desaparecen, es como si no tuvieran mecha y queda de esta misma forma. Y aquí dominio quedaría, como es la primera vela del lote, la primera del lote en su cuerpo, va a tener dominio de comprador, como aquí, esta aquí, esa mecha desaparecieron por esta simetría, y este quedó como una tasa única, aquí va a quedar también como si hubiera dominio vendedor. ¿Cómo vas a hacer aquí? ¿Cómo vas a operar tú aquí? Si hay una vela y viene de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, que viene, tan, y rompe, este dominio, vas a comprar cuando está rompiendo, sabes que tienes que esperar la confirmación que no una vela verde que rechaza de arriba y sigue por debajo, dejándome que arriba y abajo, ya sabes que ahí tienes tu operativa a la baja segura, ya sabes, arriba de la mecha con la operativa y te la queda la operativa, así que queda roja. ¿Por qué? Porque aquí esta vela roja rompió el dominio, rompió el dominio vendedor y quedó por debajo, espera la confirmación de una vela verde que rechace de este dominio comprador y cierre por debajo, quedando verde, tienes que entrar y si es a la alza, de la misma manera, ya no vas a hacer una vela roja, sino una vela verde, por ejemplo, a ver si puedo ver aquí, por ejemplo, ¿por qué? Porque la primera vela del lote y en su cuerpo siempre tiene dominio comprador. Dominio vendedor aquí, ¿por qué? Porque aquí una desinstalación que me relaciona simetría de mecha, estas dos últimos posicionamientos de compra, dejándome sin mecha estas dos velas, la roja y la verde, quedando así, esta es una tasa única y esta es una vela comando, entonces se operaría de la siguiente manera, si viene una vela verde, de abajo hacia arriba, y se conecta con este dominio comprador, con este lote de compra, se conecta, ya sabes que no vas a coger la operativa enseguida, vas a esperar la confirmación de una vela roja, nada, subo o bajo como haga, pero, o hago una retracción aquí en la parte de abajo del dominio vendedor y que cierre por encima del dominio comprador, dejando que meta por arriba y por abajo, o sea, dejando que liquidez abajo y liquidez arriba, y vamos a poner tu operativa al alza, pero no en la entrada, en la apertura, sino en la liquidez de la media roja y que haría tu operativa. Estos son los ejemplos
que tenía preparado para esta clase de dominio, para que supieras cómo matar los dominios compradores y vendedores en los posicionamientos. Ojo, aquí te dice los ejemplos con posicionamiento de compra, ya el posicionamiento de venta es lo mismo. ¿Sí me entiendes? Es lo mismo vaina. Ya sabes que en las mechas de las velas rojas tenemos presiones alcistas. Las mechas de las velas rojas, ya sea arriba o abajo, tenemos presiones alcistas. Y en las mechas de las velas verdes tenemos presiones bajistas. No tienen los tres ejemplos de cómo marcar los dominios de las velas, pero que lo estudies y lo aprendas lo ejecutes y lo pongas en práctica. Bueno, que tenga un feliz día. Bendiciones.